Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva propuesta gastronómica aquí en Cocina Guaraní. ¿Derlis? Mano, ¿cómo estás? Bien, Sheila, ¿y vos? Bien, bien. Hoy vamos a tener una propuesta bien carnívora, será. Bien fuerte, lo. Bien fuerte. Hoy vamos a hacer un tomahawk, que es ¿Vais a esta... hacer? Tomahawk. Igual se pronuncia de otra forma en inglés, ¿verdad? Pero que esta carne que no es otra cosa más que el lomo alto con el hueso. ¿Qué parte sería eso? Eso sería la parte, digamos, un poquito bajo del cuello de la vaca, antes de llegar al lomo bajo. Esto es el lomo alto. Y con su pedazo de costilla de hueso. Para acompañar, por supuesto, esto es contundente. Esto para dos personas. Esto es poquito más de 1 kilo de carne. ¿Y para dos? Realmente yo comería solo, pero hay que compartir. Por supuesto, con medio kilo de arroz queso, pero un arroz queso así, Bien tradicional. no, mundial de queso. Y para pintar esto al final vamos a hacer una manteca o mantequilla clarificada, que no es otra cosa que un poco de manteca. Vamos a hacer un ajo craché. ¿Qué significa eso? Vamos a golpear el ajo, vamos a poner con la manteca y vamos a poner romero. Eso va a saborizar la manteca. Vamos a quitarle todas las espumitas arriba y al final vamos a pintar con eso la carne. Ah, mira. Fácil, rápido, esto es una opción un día con los amigos para ver un futbolacho, cerveza, esto tira cerveza, esto no pide vino. No, no vino. No te estoy pechando, pero pide cerveza. Bueno, Ya está. ¿Arrancamos? arrancamos. Dale fuego ahí, por favor. Vamos a hacer la manteca clarificada, que no es otra cosa que manteca. Esta es una manteca sin sal que estamos usando. Vamos a agregarle el romero, vamos a hacer bien. ¿Por qué sin sal? A mí me gusta sin sal, normalmente uso para poder medir la sal también de las preparaciones. Bastante romero, yo quiero que tenga mucho sabor. Claro, porque más que nada va a ser el sabor, ¿verdad? Que le va a El agregar. sabor y el brillo que le va a dar después, ¿verdad? Vamos a usar 4 dientes de ajo. Vamos a saborizar bien también de ajo. Como les decía, esto es un ajo craché, que no es otra cosa que golpear. Directo, con la piel y todo. Todo directo ahí. Ahí va. Ya está, más que Perfecto. suficiente. Eso ya está. Por otro lado, espera que tengo acá muchas cositas. Eso ya está, mano. Siempre hay que cuidar que no se queme el... Eso no se tiene que quemar. Ahora estamos con fuego fuerte, después vas a bajar y la espumita que va soltando arriba es la que vamos a empezar a desechar. Vamos a poner acá. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto en esta paella, en esta sartén. Vamos a marcar bien con fuego fuerte, sal gruesa a ambos lados. Vamos a meter al horno y después vamos a ponerle la manteca clarificada antes de sacar. Y nuestro arroz queso no es otra cosa que un poco de cebolla también. A mí me gusta con cebolla. Yo sé que hay gente que no hace con cebolla el arroz queso. A mí me gusta hacer de otra forma. Yo suelo hacer con arroz parborizado. Sí. ¿Por qué hago así? O podemos hacer con este arroz también. Yo hiervo normalmente primero el arroz, guardo y después en el momento hago el arroz queso. Eso me comentaste, es más que nada una costumbre también de los locales gastronómicos, ¿verdad? Es una Como costumbre para de sacar rápido el en los plato. restaurantes vos necesitas sacar rápido el producto. Entonces, ¿qué haces? Entonces vos tenés siempre un arroz hervido. Claro. Entonces, con ese arroz hervido, ¿qué haces? Haces un arroz salteado o un arroz a la jardinera, a la mediterránea. O un arroz queso. O un arroz queso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a poner cebolla porque, como digo, a mí me gusta. De esta forma también. Porque yo lo que quiero es darle el sabor de la cebolla que se impregna y los sabores. No voy a cortar en cuadritos ni nada. Voy a usar así la cáscara más grande de la cebolla. Así grande de dejar. Así de grande le voy a dejar. Total, el que no quiera, que saque. Ahí. Bueno, ahí ya derritió la manteca, ¿querés que le baje el fuego? Baja el fuego Manteca. ahora. Ahí le baja el fuego y ahí, acá se ve algo ahí. ¿Por qué? Empezamos a sacar la primera espumita que tiene. ¿Por qué se le saca? Y eso es el residuo, esa es la parte de la manteca clarificada. Lo que nosotros es la parte del lacteado. Uy, me quemé. Una vez más. Yo tengo récord en quemarme, será. Lo que sacamos es la leche, ¿verdad? La parte de la lactosa. Entonces, esa espumita sacamos para que quede bien Bueno, clarificado. déjame que ya te es hago el eso y vos fondo. compras tu cebolla. Ahí está. Esta cebolla ya está. Entonces, cuando vos salgas ahí, bájame al mínimo el fuego. Ya está. Ya está al mínimo. Vamos a sellar primero la carne. Entonces, esto lleva un poquito de tiempo. Tiene que estar en el mínimo mínimo. Calcularle que vamos a hacer durante 3 minutos más. Cuando vos salgas ahí, yo voy a sellar la carne. ¿Te parece? Ya está esto. Ya saqué toda la espumita, como ven. Voy a dejar todavía el romero y el ajo porque quiero que esté súper mega concentrado. El colorcito que tiene ya.
Y voy a dejar el romero, el ajo, todo adentro. Y de ahí mismo vamos A pintar después. a pintar después, ¿verdad? Vamos a dejar que se enfríe. Vamos a dejar acá. Y vamos a seguir con la carne. El horno ya está prendido, ¿verdad, mano? Sí. El horno ya está prendido. Está al máximo. Esto vamos a sellar con un poquitito de aceite, casi nada. Sal gruesa, por supuesto. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Y vamos a sellar bien por todos lados. Esto les cuento, esto normalmente viene el hueso acá con un poquito de carne todavía. Yo lo que hice fue pelar para que se vea bien la carne así. ¿Está? Esto se calienta súper rápido. En este corte es el que se le suele envolver al hueso, pero no se queme para el horno. También podemos envolverle con papel aluminio, pero no se va a quemar porque nosotros vamos a sellar ya. Ah, Vamos a sellar y lo que vamos a hacer es terminar de cocinar en el horno. Va a tener un sello muy fuerte. Esto ya está. Vamos a poner un poquito de aceite. O vamos a dejar un poquito más que... No, hoy coma cuál será. Si no, otra vez me voy a quemar por vez 1.000.000. Sal gruesa, garza por supuesto, sal marina. Y ahí ponemos. Ahí está, bastante sal. ¿Por qué usar la sal gruesa y no la sal fina? Para que no se deshidrate. Solamente por eso. Nosotros no queremos deshidratar lo que es no queremos que pierda el jugo la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sellar, en este caso, porque esta paella o esta sartén es enlosada, podemos meter directamente al horno, sin ningún problema. ¿Vamos a meter eso o metemos No, vamos a meter directamente al horno. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Permiso, mano. Voy a agarrar este tomate que tengo acá, voy a quitarle esta punta y acá, y voy a meter también al horno. Y va a quedar muy lindo, mano. Vas a ver. Esto voy a cortar acá. Va a quedar un color tostadito. Me va a quedar un color tostadito muy lindo. Y este vamos a hacer una flor con este, ¿te parece? Estoy inspirado, ¿será? ¿A qué se debe? No sé, ando así. Ando demasiado me hallo y quiero hacer todo. Demasiado me hallo y... Te voy a mostrar una técnica acá muy linda, que es la de cortar así la cebolla. No se llega hasta el fondo. Esto nosotros vamos a meter al horno y después esto se va a abrir. Ah, mira. No, te digo, hoy estoy inspirado, pa. ¿Me sorprender, será? Hoy ¿Todo estoy. me sorprende, eh? Hoy estoy. Bueno, esto vamos a dejar a fuego fuerte, sellar más o menos 4 minutos por lado y cuando esté le muestro para llevar al horno. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Estamos? Bueno, seguimos nosotros aquí. Eli, ¿cómo está eso? Esto está selladísimo, mira. Qué lindo color tiene. Sellé por todos lados. Ya, dalo como para comer ahí, ¿eh? No, este ya está ya. Pero... Y me volví a quemar por segunda vez en el mismo programa. No importa. Qué son cosas que lindo pasan, eso, ¿eh? será. Voy a poner el tomate que les dije. Voy a poner la cebolla que les dije. El ajo también así mismo, Vamos a ¿no? poner todo ajo así mismo. Una cabeza de ajo, ¿eh? Una cabeza de ajo. Eso no se va a comer ahí. Pero vos te imaginas sacar después de ese ajo El sabor. y hacer una mayonesita con él. De tabión. Bueno, esto va al horno. Horno caliente como la sartén que recién me quemó. ¿A cuánto tiene que estar el horno? A por papá. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? De vez en cuando vamos a sacar y vamos a bañarle con la manteca de romero. Bueno, y mientras Eso ya nosotros está. preparamos el arroz Jesús. Mientras hacemos el arroz Jesús, Bueno, ponemos esto, otra ¿no? vez acá en la sartén. No estamos ahogando en humo, pero es parte Es parte de la cocina. de la cocina, será. Es decir, que esto me puede retirar, ya estoy ya con esto libre. Bueno, acá ¿qué hacemos? No Con sé. un poquito de aceite. ¿No sabes? Ahora vas a saber. Vamos a ponerle un poquito de ajo, ¿verdad? A mí Ahí me tenés gusta... ajo deshidratado arriba si querés. No, este lo vamos a hacer. Vamos a usar el hachecito así. Nosotros acá en la casa somos fanáticos con el Con el arroz ajo. Jesús. Sí, te gusta. Vamos a ver si te gusta esta receta que tengo. Que no suelo hacer así, pero hoy vamos a tirar. A probar si sale. Vamos a ver si sale. O se manta, ¿no? Poquito cebolla. Yo no estoy calentando mucho la sartén, o sea, la ollita. ¿Por qué? Porque si yo caliento mucho se va a quemar la cebolla. Y yo quiero que vaya afondándose así de a poquito y que tenga sabor. Y que se impregne del sabor y del aroma del ajo y de la cebolla. ¿Vos No, necesitas agua caliente para esto, para poder cebar? No hace falta. un poquito de agua caliente, sí. El agua vamos a usar uno por uno. Y después vamos a ir agregándole a poquito. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque yo quiero que quede cremoso el arroz, que se quede el almidón. No es un arroz pilaf lo que hacemos.
Debería ser 2 por 1 el agua, pero vamos a empezar por 1,5. Bueno. Y después le vamos a agregar. Ya calienta el agua ahí un ratito, ya va a salir. Esto entonces va empezando a tomar acá forma. Vamos a poner una hojita de laurel, hermano. Yo sé que vos tenés por ahí. Sí, tengo, ya te paso. Opera, no, mejor no, porque va a ser muy invasivo para el arroz Jesús. ¿Qué decís? No, yo prefiero así nomás, el tradicional. Así nomás. Ah, pues todo le hace mal entonces. Bueno, entonces vamos a no ponerle el ajo. Sí, vale. Sí, ¿verdad? Ahí está. Mira, en este punto, mano, ¿ves? No se llega a cocinar, o sea, no llega a tener color. O sea, viene a ser transparente más que nada. Sí, nosotros que lo que buscamos es que tenga sabor. Sabor. Vamos a sellar un poquito el arroz. Sellar no quiere decir fritar. A lo que le llaman fritar, ¿verdad? Pero ahora estamos sellando un poquitito, que es lo que realmente hacemos. Vamos a poner un poquito de sal gruesa. Esa babaca, así te fuiste todo. Un poquito de sal gruesa. Y ya la vamos a agregar acá el agua. ¿Escucha? El del horno. Sí, ya está trabajando. Sí, papá, está trabajando. Está caliente, me estoy quemando una vez más. De la cocina los fuegos, de los calores. Dame uno más de agua, mano. Señor. Ahí está. Bueno, esto va marchando. ¿En qué momento vamos a terminar? Por eso le digo que vamos a ponerle 1,5 de agua, porque esa parte que le falta va a ser leche. Leche y queso. Ok. ¿El queso cómo se reconoce para que sea así el paraguayete? El queso paraguayete tiene estos alveolos, como le dicen también los panaderos, que es el tema de los agujeritos, ¿verdad? Y el olor único del queso paraguay, ¿verdad? ¿A qué único. A queso rico, mamá. Rico olor a queso. Y tenés que probar, ¿verdad? Tiene que sentirse el cuajo todo. Bien. Nota importante, siempre tiene que probar primero el queso antes de poner la sal. Yo ya había probado ya este. Para que no quede salado. Para que no quede salado. Y acá vamos a empezar a bajar el fuego. Vamos a bajar el fuego. Tranquilito, ¿Quieres tranquilito. hacer un arroz que suba así bien sequito? Bien cremoso va a ser. Cremoso. Bien cremoso. Podés agregarle también crema de leche si quieres. Yo ya sé así a lo tradicional. A lo tradicional. Pero sí me gusta agregar la leche al final. Esto Pero, vamos a si no va a cocinar de más también. Claro, vamos a cocinar por durante 7, 8 minutos y después vamos a mostrarle la otra parte, ¿sí? Bueno. ¿Está? Bueno, esto ya está a punto de que entre la leche. Vamos a sacar la carne, la verdura, le vamos a poner un poquito de la manteca que tenemos acá, la clarificada. Voy a sacar yo, pero si no se quema otra vez, ¿eh? Si no me quemo otra vez, sí. Son cosas que no puedo evitar. Ahí está. Y ahora, no te quede quemado, papá. Yo nomás me puedo quemar. Acá la manteca para que tenga todo ese sabor. Está bien, ¿dónde? Vamos a ponerle ya este romerito también acá. ¿Qué decís, mano? De ahí que vaya al horno. Ok. Siempre al máximo. Siempre al máximo. Vuelve al horno eso. Y ahora acá, vean, le voy a agregar la leche. Un poquitito. Tengo una cuchara, vamos a probar si ya está el arroz al dente. Este es un arroz que no es parboilizado, este es un arroz de grano largo, glaseado. ¿Por qué estoy controlando? Porque yo voy a apagar el fuego y se va a seguir cocinando con el calor que le queda. ¿Y cuando apaga le poner el queso? Cuando apago le pongo el queso. Le sigue faltando un poquitito. Vamos a subir un poco el fuego, pero está increíble. De sal está en su punto también. Vamos a seguir cocinando, voy a seguir removiendo unos 2 o 3 minutos y después sacamos de vuelta sacamos de vuelta, miramos cómo está, terminamos el arroz Jesús y emplatamos. Así de rápido y fácil. ¿Ya está? Seguimos seguida. Seguimos seguida. Bueno, David, ¿cómo estamos? Le voy a agregar este último de leche que queda. Bueno, yo te saco de vuelta la carne para... Vamos a sacar, vamos a clarificar una vez más. Digo, vamos a poner la manteca clarificada. Yo ya voy a apagar el fuego ahora. Yo ya apago. O sea, con el calor que queda se va a hacer. Esto está hermoso, será. Voy a dar la vuelta al tomate. Va. Ahí, con la mano, papá. Es que quemarse es... parte de tu esencia, ¿ya? Esto es lo máximo. Para darle más vida a esto y que se siga tomando un colorcito, vamos a echarle otra vez uno más acá. Una más manteca. No importa, nunca está más la manteca en la cocina. Ahí está, ya está. Vamos a trabajar al horno.
Y después seguimos acá el arroz con leche, iba a decir. El arroz queso que ya tiene leche. Vamos a ponerle ya el queso. Esto está apagado ya. Se apagó. ¿Por qué apagué? Porque yo voy a ponerle ahora el queso. Y yo no quiero que se pierda el queso. Quiero que se vea después cuando vamos a servir. Que se estira y bien el queso. Mueve ahí mano mientras yo estoy... Mueve tu mano. Ahí, eso. No, la otra mano. Eso era. Eso va para cuando ya esté la carne, va a chupar todo ya el arroz, el líquido. Y va a quedar súper, súper cremoso. Ahí está. ¿Que tiene un pedacito más? No, todo el queso, güey. Todo el queso. Ahí está. Dejamos reposar 5 minutos. Y para cuando eso ya va a estar la carne que está en el horno también. Y volvemos en 5 minutos. Bueno, ya es momento de sacar la carne del horno. Ya está eso. Papá, eso está... Dimos la vuelta al tomate y la cebolla. Ahí está. Ese es el sonido del amor. Mira cómo está. Ahí. Ahí, por supuesto, caliente, quemándome como corresponde. Este ajo, mano, vos podés comer así. ¿A vos te gusta el ajo? Sí. Está para comer así directo. Con una tostada. Ya está, ya está. Y ahora vamos al arroz. Todo lo que te dije va a estar bien, bien, bien cremoso. Mira. Qué linda textura tiene, ¿eh? Ahí está. Así a lo salvaje, arroz que su aeroporte de... Sí, el olor de queso paraguay será. ¿Ahora qué? Olor a queso, papá. Queso y Paraguay. Ahí está. Vamos a limpiar un poquito este plato. Bueno, ¿qué me pediste para acompañar? Un poquito de cerveza, papá. Sí, Si no, señor. Acá está. ahí está. ¿Qué te parece, mano, la opción de hoy para ver partidito? Acompañó un arroz queso light. Y por supuesto, una cerveza como corresponde. Nunca va a ser la en nuestra cocina, pero me parece fantástica la propuesta de hoy. Está muy lindo. Hoy toca cerveza. Bueno, y nos vemos la próxima en una nueva propuesta aquí en Cocina Guaraní, así que los esperamos. Salud.